Doctor, usted dice de la presión, digamos, después de más de 30 años de ejercicio de la magistratura, Sí. focaliza en una presión de los últimos años. ¿Esa presión se tradujo en los gobiernos de Mauricio Macri y también de Alberto Fernández? ¿Se focaliza en alguna de esas dos gestiones? Porque usted ha dicho No, estoy hablando clara, específica, y lo he dicho otras veces, con el mandato del presidente Macri, de lo que ya está aprobado y ya sabemos todos que ha costado mucho, pero que en realidad esto empezó el primer día de la gestión. Uh-huh. Es el montaje de toda una maquinaria para de alguna manera comprar parte de la justicia, y bueno, y al que no hacía los deberes como correspondía, la mayoría los hizo, era sistemáticamente perseguido y tratado, digamos, por lo menos de descalificarlo socialmente, y después, si se podía y alcanzaba el invento, bueno, procesalmente, penalmente, etcétera. Pero, digamos, esto está probado hoy en día, y lo triste es lo lento que se puede avanzar cuando ya se saben estas cosas. Por ejemplo, ahí está dando vueltas un expediente que yo investigué en su momento, que era el ingreso indebido de organismos de seguridad en, digamos, la base de datos de migraciones. ¿Para qué? Para montar una carpeta de cada uno, incluso de la propia tropa que estaba en el gobierno, con fines extorsivos. Y si no encontraron, como lo es, como en mi caso, que no encontraron nada, lo que se hace es tergiversarlos. Y esto sucedía no de casualidad, sino que era un sistema. Uh-huh. Y un sistema que ahora estamos viendo cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, y la gente no se escandaliza, nos seguimos manejando con parámetros como yo me manejé en toda mi carrera, con la ley en la mano, paciencia, hombros anchos para aguantar. Pero la pandemia acelera algunas cosas. La verdad que es un tema complejo. Yo creo que el gobierno tiene un trabajo muy delicado, no solamente en el plano, digamos, de la salud pública, que realmente es sino del otro lado, y donde vemos que las operaciones que se montan. Y claro, con este tema de la pandemia la gente sale menos y ve más los medios o escucha más. Uh-huh. Entonces es mucho mayor la penetración de los discursos trementistas, de que está todo mal, de que, qué sé yo, la vacuna rusa es veneno, y penetran, y lamentablemente penetran, y yo creo que la famosa grieta está más abierta que nunca, ¿no? Uh-huh. Doctor, cuando usted dice haber sufrido mucho esa presión durante el gobierno de Mauricio Macri, usted sabe que en este programa, en Toma y Daca, de alguna manera arranca una de las investigaciones judiciales que están hoy muy vigentes, denominada Mesa Judicial, a partir del testimonio de una camarista de casación, Ana María Figueroa. Sí, señor. Y le quiero preguntar si en ese sentido las presiones que usted dice haber sufrido durante aquel gobierno, sobre todo desde Perdón, el Martín, sí. no es que digo, está aprobado, basta con recoger los diarios de Uh-huh. el boletín ultraderechista, que fue una tribuna de doctrina marxista, digamos, fascista, pero bueno. Uh-huh. El diario de la Nación. No, digo porque ya sé que usted no quiere, digamos, hacer suyas mis propuestas, pero de alguna manera pongamos en un terreno más neutro, porque cuando usted dice, es como si yo estuviera hablando, digamos, de los habitantes de Marte, y no es así. Nada, con esta comparación lo escucho, disculpe. No, a mí me parece interesante que usted tenga la oportunidad. Entiendo que se refiere a la tribuna de doctrina, entre comillas, que es el diario La Nación, y para nosotros está muy bien que usted haga ese señalamiento. Nosotros solemos, y usted mejor que nadie para convalidar el método, atenernos eventualmente a lo que se sustancie en un expediente y a las sentencias. Pero lo que le quiero preguntar respecto de estas presiones que usted denuncia, sí. Si fueron simplemente las que usted mismo podía ver reflejadas en medios de comunicación, o en algún momento usted
tomó contacto directo con algún mecanismo de presión por parte del gobierno de la gestión de Mauricio Macri. Sí, yo lo he dicho. El presidente de la Corte en su momento me citó para decirme que el presidente quería mi renuncia. Yo eso lo denuncié en los medios, por supuesto que dije que no, que estaba basado en qué, pero que iba a haber y hubo después todo un ataque en el Consejo de la Magistratura, que en aquel momento y por diversos medios espurios consiguieron controlar, abriendo investigaciones todos los días. En mi caso particular, cuando se tenía que cerrar alguna, porque ya había sido, se abría con cualquier excusa una sub, y así sucesivamente, y todavía dice hoy el diario de que yo me fui hackeado por las denuncias, lo cual es absolutamente falso, está probado. Es decir, inclusive había un proyecto de un consejero de la magistratura oficialista para cerrar las investigaciones. Pero bueno, esto es muy, digamos, me toca a mí muy personalmente, pero lo cierto es que estas presiones, que era toda una organización, a ver, en mi caso está probado. Usted decía... Un funcionario de la UIF, por ejemplo, entró en migraciones, sacó datos míos y de mi familia, de viajes, etcétera, como si hubieran sido espurios. Parece que hay otros que no, que pueden desde Estados Unidos pueden dirigir y no tienen problema, pero bueno, con esos datos el diario confirma de un letrado, de un periodista, publica todo esto. Y la única forma en que lo dice el propio periodista, que se enteró, porque la data se la da un funcionario, es decir, el de la UIF, que fue el que ha solicitado el ingreso. ¿Usted se refiere a Mariano Federici, al titular de la UIF, o un subalterno? El titular No, para mí es Mariano Federici y la doctora Tannerico los que, digamos, funcionaban ahí como eran los dueños del tema. Al punto tal, ahora estoy viendo de que incluso no ha tenido problemas con ese consejo asesor, que en última instancia no es más que una especie de florero chino, o una cuchara grande, porque no cortan y pinchan el tema, puede solo asesorar y sus asesorías no son obligatorias, así que es como, yo le podría decir, un coraje de píldora para hacer creer a la gente de que alguien los controla cuando en realidad no los controla nadie, ¿no? Usted menciona un nombre, Mariano Federici, el ex titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, que, si no me estoy equivocando, hasta ahora no había sido señalado como parte de la mesa judicial de Mauricio Macri en esta causa que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti y que tiene delegada su instrucción el fiscal Franco Picardi. Desde su experiencia y a partir del caso individual que usted está planteando, doctor, ¿usted cree que Federici eventualmente pudo ser una pieza de esa mesa judicial? Sí, yo en realidad no sé acabadamente cómo funcionaba, porque me parece que también había, como le podría decir, una especie de carrera de los subalternos, a ver quién llevaba el mejor trofeo al jefe, y a veces se pisaban los callos entre ellos. No sé si soy claro lo que quiero decir. Es decir, no sé si esto estaba totalmente unificado y funcionaba con este muchacho que está prófugo de la justicia y Fabián Pepín Rodríguez Simón. Sí. A mí me da la sensación de que había dos o tres, por lo menos, como pasaba en la época del proceso militar, digamos, los subalternos, para ganarse la simpatía, o el ascenso, o lo que quiera que fuere de su jefe, son más papitas que el Papa, iban corriendo a buscar para llevar. Así que me parece que había un poco de las dos cosas. Estaba el sistema centralizado, concentrado en los grupos de derecha, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, el diario La Nación, algunos otros medios, etcétera, y funcionaban como un reloj en ese sentido. Así que las presiones mediáticas y de otro tipo, digamos, se extienden cuando son repartidas por los medios, porque de repente termina, qué sé yo,
como el almacenero, que le dice, ¿usted qué hace que no, en su juzgado, digamos? No sé si soy claro. Entonces, se ataca lo mejor que puede tener el juez, que es, como yo, que tuve una carrera impecable de 25 años, y en 4 años se dedicaron todos los días a erosionarla, ¿no? Y yo creo que eso era parte del sistema, porque además eso funciona como enviar lo que le está pasando a aquel. O la manera, por ejemplo, en que fue removido el juez Freiler, con una operación realmente bochornosa, que era retener al reemplazante, que estaba para jurar, no tomarle el juramento, destituirlo y tomarle el juramento después. Eso es incluso, a ver, no solamente bochornoso, es, digamos, de cuarta, de falta de inteligencia como para poder hacer las cosas con relativa prolijdad. Estamos hablando con el ex juez federal Rodolfo Canicova Corral, y quiero volver por un segundo antes de darle pie a mis compañeras que le quieren preguntar también al señalamiento que hizo usted respecto del presidente de la Corte Suprema como portavoz de Mauricio Macri para exigir la renuncia. Así fue. ¿Se refiere a Rosenkrantz o a...? No, el presidente en aquel momento era Ricardo Lorenzetti. ¿Nos puede relatar en qué condiciones se dio esa charla? Digo, ¿esto usted entiende que fue como vocero de Mauricio Macri? ¿Fue por su cuenta Lorenzetti que se lo planteó en esta lógica de...? No, yo entiendo que fue entiendo que fue como vocero, fui citado, pero además creo que lo mismo, si ustedes buscan diarios de la época, fue en principios del gobierno de Macri, a otros jueces creo que a propio Ollarvide le pasó lo mismo, y Ollarvide renunció por pedido de. Así que, y esto está en los medios, yo fui y dije, no, ¿cómo puede ser así? Después parecía que no, que en realidad era una especie de consejo, pero yo estuve claro que porque había resuelto lo que había resuelto en el pacto con Irán, por ejemplo, y lo que había resuelto, no me acuerdo, pero 2 o 3 cosas, y que había hablado públicamente, que yo en lo personal no creía en que el fiscal Nisman hubiera sido asesinado. Bueno, una serie de cosas que contravenían digamos, el discurso oficial o la praxis a donde se pretendía llevar las cosas, ¿no? Canicova, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe los saluda. Le quería preguntar en particular por el papel de Fabián Pepín Rodríguez Simón, bueno, que en este momento está prófugo. Quiero saber si usted tuvo algún contacto con él, tiene algún detalle sobre cuáles eran las... No, realmente no. De hecho, se sabía, todo el mundo sabía, que era un operador, digamos, ungido por el gobierno para determinados temas judiciales, pero conmigo no tuvo oportunidad, digamos, de operar nunca, digamos, porque él me parece que, por lo que se ve ahora, que me estoy enterando, se dedicaba a otro tipo de operaciones más complejas, ¿no? Y las personas a las que usted señala como parte de esta, digamos, que formaban parte de esta organización, porque usted en el relato habla un poco más, ¿no?, de la mesa judicial que todos conocemos y lo extiende como a otras entidades que no tienen nada que ver con el gobierno, como, bueno, en el caso del Diario de la Nación, o por ejemplo el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. ¿Usted sugiere, digamos, que hay como una organización macro por encima de lo que conocemos como la mesa judicial? Bueno, la mesa judicial como la conocemos, digamos, estamos hablando de los operadores. Yo pienso que, es una cuestión de sentido común darse cuenta de que estos no son albañiles que van a hacer una casa por su cuenta, digamos. A poco que uno se siente, piense y vea los nombres y dónde estaban, etcétera, se va a dar cuenta de que evidentemente esto funcionaba como una estructura jerárquica y por eso cuando yo digo que estaban algunos que no formarían parte quizás de esa estructura fija, pero que salían corriendo a hacer los deberes, qué sé yo, como por ejemplo la policía de determinada provincia o cierto sector de la gendarmería, o que son los que han ingresado en esta causa en la que yo
en la que yo investigué hasta que me fui, que ahora todavía está dando vuelta en tribunales porque no tiene juez, porque están nombrados casi todos los jueces. Esto muestra que había toda una, por ejemplo, yo empecé a pedir informes de quién y por qué había ingresado, por ejemplo, para averiguar a dónde había bajado determinado camarista federal. Y la respuesta fue que sí, que efectivamente, porque queda registrado, que sí había ingresado, pero como iba a estar de visita en determinado lugar, querían saber los viajes para poderlo recibir. A ver, es un claro disparate, ¿no es cierto? Bueno, de esas he tenido 2 o 3. Lo que muestra que en algún lado alguien se ocupó de tratar de juntar para armar este tipo de carpetas, ¿no? Tenemos que cortar la entrevista ya por cuestiones de tiempo, doctor, pero a mí me sigue resonando en la cabeza que yo entiendo que usted lo habrá declarado en su momento, no tengo muy claro en qué términos porque no lo tengo muy presente, pero que usted diga que el actual ministro de la Corte y expresidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo citó para decirle Mauricio Macri quiere su renuncia. Yo no tengo esa referencia, para serle honesto, para serle franco, no está lo tengo publicado presente. Eso, mire, está pero digo, publicado en esos punto tal de términos, y que nadie lo haya citado, sí. La que era la jefa de prensa en su momento salió como a desmentir eso. Yo no me acuerdo del nombre. María Burdín. Exacto. La que lleva adelante el Centro de Información Judicial, el SIC, claro, la Agencia de Noticias ahí, de la Corte. Si usted le pregunta, ella le va a poder dar toda la data, porque creo que hubo una desmentida de parte, digamos, de su momento, desde ahí, en este sentido, ¿no? Así que... Probablemente tengamos, a partir de esta nota, tengamos más novedades, pero ya en el plano judicial, desde mi perspectiva, ojalá sí sea, porque la verdad que todo lo que sea echar luz sobre lo que sucedió y que probablemente siga sucediendo, como preguntaba recién Gabriela Pepe, en algunos aspectos del Poder Judicial, va a tender insisto, a abrir lugares que hoy permanecen cerrados, poner luz sobre lugares donde hay oscuridad, y eso siempre es mejor que el statu quo. Canicoba Corral, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros en Toma y Daca. Bueno, con todo gusto. Hasta luego. Hablamos con el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral, integrante de los tribunales de Comodoro Pi, con declaraciones desde...